Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Estoy nuevamente aquí, el día miércoles ya, miércoles nuevamente de conversaciones con gente súper interesante, gente muy potente, porque disfruto realmente de toda esa experiencia, de poder compartir, de poder hacer llegar, ¿no? A través de este canal del Instagram, pues conocimiento y sabiduría de gente muy potente, ¿no? Gente que es muy experta en su área. Y el día de hoy, pues hay una persona muy especial, una persona que hablamos de comunicación. Antes de entrar a hablar de esta persona, quiero recordarte dos cosas. Este sábado tenemos un nuevo taller de autoconocimiento completamente gratuito en el cual vamos a hablar ya no de creencias, vamos a hablar del saboteador interior. Vamos a hablar de esa figura que tenemos internamente y que muchas veces nos limita cuando queremos conseguir un objetivo, una meta, cuando queremos obtener un resultado. Así que este sábado va a ser un taller muy práctico para poder identificar ese saboteador y lo más interesante es cómo desarmarlo, cómo desarticularlo, cómo debilitarle. ¿Vale? Entonces puedes hacerlo, entras a mi perfil, aquí de Instagram, ahí aparecerá un enlace y ahí te apuntas al taller gratuito. Y una novedad, una primicia, el día, el día, el día no, el mes de septiembre, abrimos una certificación de iniciación a la PNL, a la programación neurolingüística. Estos meses, como muchos ya saben, han estado ahí atentos, he estado en una formación intensa con un grupo maravilloso. Bueno, aquí está Frank, uno de mis compañeros ahí en la certificación y hemos vivido una experiencia fabulosa. Así que parte de esa experiencia, parte de lo aprendido, vamos a compartirla en esta certificación de iniciación a la PNL en septiembre, 4 fines de semana, y también te puedes apuntar aquí en el perfil. Hola Fran, ¿cómo estás? ¿Con calcetines y sin calcetines? Él sabe lo que le digo. Bueno, se van integrando ya aquí más personas a esta transmisión. Bueno, la persona que viene hoy día es una persona, vamos, fabulosa, es tremenda. Es una persona que además hace muchos años vi en un evento con muchas otras mujeres comunicadoras, espectaculares todas ellas, y ha venido el día de hoy. Ha venido el día de hoy justamente a compartir, a hablarnos de algo que a mucha gente le interesa. El tema de hablar en público. Hablar en público. ¿Cuánta gente de los que están aquí, que están viendo o van a ver luego este vídeo, eh, van a ver, hablan en público, ¿no? O tienen miedo para hablar en público. Hay gente, bueno, hay estudios que dicen que mucha gente que cuando sale a hablar en público, sale delante de otras personas, tiene sensación de morirse. Es una sensación muy similar a la muerte. Entonces, de ahí que mucha gente pues no se vea hablando delante de otras personas. Así que el día de hoy, la persona que está con nosotros es Mireia Murguiondo. Ella es actriz y coach, con técnicas expresivas. Su misión es ayudar, ella dice, ¿no? En su descripción de LinkedIn dice, su misión es ayudar a vencer el miedo, a hablar en público y mejorar las habilidades comunicativas. Es CEO de La Vida es Puro Teatro y además ha trabajado con IKEA, Santander y otras grandes empresas, además de ser speaker. O sea que tiene mucho conocimiento esta persona que está con nosotros el día de hoy para hablarnos de hablar en público. Así que nada, vamos a esperar que se conecte en un momentito. Ya está, creo que ya está por aquí. Ya está por aquí Mireia, vamos a saludarla. Y vamos a darle el pase también. Transmitir. Está ya conectando. Estamos con ella. Hola, Hola Mireia, muy buenas ¿qué tardes. tal? Encantada de saludarte. Espero tener buena conexión porque me estoy mudando y este barrio no tiene muy buena cobertura. No te preocupes, son cosas que pasan en los directos y bueno, nos apañaremos igual. Yo bueno, te estaba presentando, he dicho que eres actriz, eres coach en técnicas expresivas. En tu descripción de LinkedIn dice pues, que tu misión es ayudar a vencer el miedo a hablar en público y mejorar habilidades comunicativas. Eres CEO de La Vida es Puro Teatro, trabajas con IKEA, Santander y otras grandes empresas, además de speaker.
Entonces, realmente Sí. tienes ahí todo un recorrido poderoso, muy interesante para poder compartir y ayudar a mucha gente que el día de hoy, bueno, de cierta manera quiere saber cómo vencer ese miedo a hablar en público, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. antes de comenzar en el tema, llegar al punto, ¿no? Interesante, hay mucha gente que te conoce, pero otras no tanto. Entonces, para que algunos te conozcan, aunque te he hecho una presentación aquí resumida, dime, ¿cómo llegaste al mundo de la comunicación, Mireia? Yo sé que tienes algo que ver con el teatro, pero cuéntanos un poquito cómo llegaste al tema de la comunicación y ayudar a la gente a poder comunicarse. Sí, bueno, pues César, efectivamente, bueno, llegué a la comunicación, yo creo que yo siempre he querido comunicar desde chiquitita, o sea, siempre buscaba la manera de llamar la atención, de que me escucharan, de tener la palabra, aunque era una niña súper tímida. Wow. ¿Sabes esto de las dos caras de la misma moneda? Pues yo era esa niña. Eh, Siempre quería subirme a un escenario, tener foco, ser escuchada, bueno, tener la atención de aquellas personas que para mí en ese momento obviamente eran las más importantes, ¿no? Para una niña, ¿quiénes son? Pues papá, mamá, los profesores, la familia, sus hermanos. Pero como te digo, yo era súper, súper, súper tímida y entre otras cosas, César, me daba muchísimo miedo ser rechazada, me daba muchísimo miedo meter la pata y dar la posibilidad de ser criticada. Porque yo entendía que si me criticaban quería decir que no me querían. Entonces me daba muchísimo miedo, ¿sabes? Era esta necesidad de hablar, de decir, de compartir, pero al mismo tiempo un miedo terrible a meter la pata y hacerlo mal. Siempre me apasionaron los escenarios y, bueno, desde chiquitita yo andaba ya montando obras de teatro en el colegio. Recuerdo además una anécdota, cuando quise que me regalasen unos patines, yo monté una obra de teatro en el cole de patinadoras. Y fui donde mi papá y le dije, Aita, digo, he montado una obra de teatro en el cole. Dice, ah, qué bien. Digo, sí, de patinadoras. Me dice, oh, fantástico. Le digo, no tengo patines. Y el hombre no le quedó otra que comprarme patines y enseñarme a patinar. Buenísimo. Así que yo siempre me buscaba la vida de esa manera, por lo tanto, la comunicación, el arte, el teatro siempre estuvo en mi vida de una manera u otra. ¿Qué ocurre? Que, bueno, mi gran pasión siempre fue, como ya te comentaba, ser actriz, contar historias, pero siempre desde otro personaje. Porque aunque muchas personas creen que los actores no somos para nada tímidos y vergonzosos, eso es, vamos, eso es mentira. Muchos somos o hemos sido tímidos en secreto, pero nos gusta actuar a través de otro personaje. ¿Por qué? Porque a través de otro personaje creemos que no nos van a juzgar. Claro. Entonces, bueno, una cosa llevó a la otra y por no alargarlo demasiado, un día estando en una escuela de coaching, me habían invitado como oyente, bueno, surgió de ahí la idea de que mis habilidades que había entrenado, yo no había nacido con ellas, César, mis habilidades como actriz, toda esa técnica teatral que yo había aprendido, me hacía capaz de, bueno, de hablar delante de un montón de personas, de dar mi opinión, de estar además disfrutando con ello, estar encantada. Y entre cuchicheos que oía ahí a la gente diciendo, mírala, que no le da vergüenza, que está encantada, yo antes me muero, decían por ahí. Y bueno, de ahí surgió la idea bueno, de que yo podía ayudar a otras personas a vencer el miedo a hablar en público con técnicas de teatro, porque yo ya había pasado por ahí. Bien, yo quiero rescatar dos cosas que has mencionado porque me parece súper interesante. Que hay una idea por ahí, ¿no? De que la gente piensa que quien sale a hablar en público es porque de nacimiento tiene esas habilidades y son así, pues, ¿no? Y son así, pero claro, yo resueno mucho contigo, porque también soy muy tímido, o sea, soy muy tímido también. Bueno, soy no, y he cambiado, vamos a cambiar el vocabulario. En ciertas circunstancias muestra algo de timidez, ya está, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando te das cuenta de todos esos elementos que has mencionado, miedo al rechazo, miedo a ser juzgado, miedo a equivocarte, o sea, todos esos miedos que se nos acumulan, claro, que es atroz.
es atroz. Y todo ese recorrido que has hecho me parece súper meritorio y te da toda la autoridad para poder hablar de comunicación y ayudar a otros, porque no es lo mismo ayudar a otros desde una perspectiva donde nunca has sufrido aquello, a haber atravesado todo ese camino y tener las herramientas para ayudar a salir de ahí, ¿no? Entonces, para entrar en este punto, quiero darte unas estadísticas. Bueno, son un poquito antiguas, pero no sé si han mejorado. En el 2015 se hizo un estudio de ADECO que decía que el miedo a hablar en público, un 75% de la población tenía glosofobia, que es miedo a hablar en Sí. público, 75% de la población. Y los síntomas eran sudoración, náuseas, ritmo cardíaco elevado, trastorno, y bueno, o sea, y se venía un poquito referente pues a trastornos de la infancia, ¿no? Inseguridad, miedo a Mm, ser juzgado y excesiva presión. O sea, todo lo que estabas ahí comentando. sí. Entonces, para poder llegar a este punto, empezar a hablar de este punto del miedo escénico, quería dividirlo en dos partes. Claro, primero de la parte de ese miedo, ¿no? De ese miedo, que ya lo has retocado, lo has tocado un poquito, pero me gustaría andar un poquito más. ¿Crees que las personas que actualmente, en esa gran mayoría, que no pueden hablar en público, les resuena toda esa parte de infancia que les ha marcado de alguna manera? Estoy convencida. Te explico por qué. De hecho, es precisamente la metodología que yo aplico y que yo enseño, César, porque antes de nada voy a comentar, yo no soy profesora de oratoria. Yo lo que ayudo como mentora es a esa parte de vencer el miedo a hablar en público, es decir, la parte previa a preparar el discurso. Mira, en la metodología que yo utilizo, lo que hacemos es identificar el momento en el que nuestra mente, con intención de protegernos, decidió que hablar en público era peligroso para nosotros. Porque, César, nadie nace con miedo a hablar en público. El miedo a hablar en público es un miedo aprendido. Eso quiere decir, como te comentaba, que tu mente en algún momento, con intención de protegerte, decidió que hablar en público era peligroso para ti. Y en ese momento va a hacer todo lo que sea necesario, todo lo posible, para que no te expongas a esa posible crítica, a ese posible rechazo, porque el miedo a hablar en público está directamente relacionado con el miedo al rechazo. Efectivamente, las estadísticas dicen que el 75% de la población confiesa padecer miedo o pánico a hablar en público, pero el otro 25%, César, no necesariamente lo hace bien. Claro, Vamos a aumentar los entonces, datos. fíjate, eso es importante porque alguien puede decir, ah, no, yo disfruto, yo no tengo miedo, o como me suele ocurrir, ¿no? Con muchas personas con las que me encuentro, dicen, ah, no, yo hablo en público todos los días. Ok, vale. Si no tienes miedo, inseguridad, nervios, fantástico, ya tenemos una parte del trabajo hecha. Pero ¿qué tal lo haces? Claro. ¿Consigues tus objetivos? Porque al final yo creo que casi todos hoy en día nos dediquemos a lo que nos dediquemos, César, nos dedicamos a las ventas de una manera u otra, aunque estemos atendiendo al público en, no sé, en la profesión que sea. Esa atención también es una manera de mostrar una marca personal, bien sea propia o de la empresa. Todo el rato estamos vendiendo. Entonces, ¿qué tal tu comunicación? ¿No? Siempre se puede mejorar. Y Aquí, relacionado con lo que comentabas, efectivamente, la semillita, el origen de ese miedo, inseguridad, nervios a la exposición pública está siempre en la infancia. Algo nos ocurrió, no necesariamente nada traumático, o sí, depende de cada uno. Algo nos ocurrió y, bueno, si queremos cambiar los resultados que estamos obteniendo hoy en día, que es ese miedo, esa inseguridad, tenemos que volver al origen, ver qué ocurrió y a esa creencia limitante cambiarle el concepto que tenemos, cambiarle la idea que tenemos, para que nos potencie en lugar de que nos limite. claro, ahí hay un trabajo muy potente y creo que también he visto ahí que es PNL, programación neurolingüística. Entonces creo que ahí está la clave, ¿no? Y el hecho de las personas que no tienen un poquito que no están familiarizadas con el término o con lo que es la programación neurolingüística, lo que Mireia hace excelentemente bien con lo que hace para ayudar a las personas es precisamente llegar a ese punto del trabajo, ¿no? En el inconsciente para encontrar ese momento
que la mente interpretó algo como algo peligroso, algo como algo, pues, ¿no? Traumático, y es una distorsión de la realidad finalmente, ¿no? O sea, los pequeños, pues, tienen esa capacidad de ver el mundo alrededor suyo de una manera determinada, y cualquier interpretación que le pueda haber afectado, pues evidentemente se detona en la adultez. Y es curiosísimo, ¿no? Como estando siendo adultos, pasa algo y nos conecta con esa emocionalidad de la infancia y reaccionamos en el presente de esa manera. Entonces me parece fabuloso que hagas ese trabajo porque evidentemente es un primer paso para empezar a reconstruir o darle un nuevo sentido, ¿no? A ese momento de nervios. Pero claro, luego has hablado de otra cosa importante, es que ya una vez que has pasado por esto, y no tienes miedo, ¿cómo lo haces? Porque claro, no es lo mismo hablar en público que comunicar. Y cuando hablamos de comunicar, según mi mapa, y bueno, compartirás el tuyo, para mí comunicar es conseguir un resultado en otra persona cuando tú hablas. Tú eres el responsable cuando hablas de lo que tú recibes. ¿Cómo lo ves tú en la comunicación, Mireia? Pues mira, me encanta esa pregunta, súper interesante, César, porque precisamente va al hilo de algo muy importante que yo suelo trabajar en mis mentorías o en mis talleres. Yo la manera que tengo de vencer el miedo a hablar en público y después de aprender a ser persuasivos, ser eficaces en nuestra comunicación, pasa por nuestra mentalidad. ¿Vale? Entonces, es importantísimo aprender a... Es muy importante entender, César, cómo funciona nuestra mente. Porque teniendo en cuenta cómo funciona nuestra mente, vamos a tener en cuenta también la persona que nos está escuchando, qué está interpretando o no de lo que estamos comunicando. Por lo tanto, la parte de la mentalidad es importantísima, tanto para vencer el miedo a hablar en público como para después conquistar a nuestro público, ser persuasivos con ellos. Porque dentro de esa mentalidad se encuentra todo nuestro sistema de creencias, cómo sentimos, cómo pensamos. Y ahí entra una parte muy importante cuando estamos hablando con el público. Es importantísima la escucha. Prestar muchísima atención, estar atentos y concentrados, porque el otro día se lo comentaba a un cliente, incluso cuando estamos dando un monólogo, aunque sea yo la única persona que está hablando, siempre se trata de una conversación. Tengo que estar pendiente de lo que tú puedes estar pensando, qué dudas te surgen, ¿estás de acuerdo o no con lo que te estoy diciendo? Esos silencios que yo veo en tu mirada, que leo en tu cuerpo, a mí me están dando información muy importante y muy valiosa. Por lo tanto, de cara a vender, de cara a cerrar un trato económico, es muy importante. Mira, con todo esto de la pandemia, nos hemos acostumbrado a trabajar de manera digital, ¿verdad? De manera online. Tenemos un montón de reuniones, clases. Está fantástico, porque a muchas personas nos ha facilitado parte del trabajo. A mí, por ejemplo, desde la pandemia, me ha facilitado la posibilidad de trabajar con personas que no están en Madrid. Antes no lo hacía. Mis clases antes eran solo presenciales. Ahora no. Ahora trabajo con personas desde otros puntos de España, incluso en el extranjero. ¿Por qué te estoy contando todo el tema este digital? Muchos de mis clientes que cierran acuerdos económicos importantes me comentan, ay, no, yo es que cuando estoy en una reunión virtual quito la camarita, es que me da mucha vergüenza, es que no estoy acostumbrado, no estoy acostumbrada. Digo, pero ¿por qué haces eso? Te estás perdiendo toda la información. ¿Cómo sabes si lo que estás diciendo está causando buen rollo o mal rollo? ¿No? ¿Cómo vas a recular si ves que la persona que te escucha por ahí no la estás convenciendo mucho? O sea, la información que nos da nuestro interlocutor, bien en sus silencios, bien en sus pausas, bien en su mirada, con su corporalidad, si se tensa, si no se tensa, es importantísimo. Entonces, es fundamental aprender todo eso. Qué poderoso esto que comentas. Porque, bueno, me viene una frase automáticamente que fue, es imposible no comunicar, ¿no? Es imposible no comunicar. ¡Claro! Entonces, claro, cuando yo estoy hablando, y creo que se nota más en este aspecto de personas que no han sido muy digitales, que están acostumbradas más al cara a cara, de forma natural, calibran, ¿no? O sea, perciben a la persona, ven sus gestos, sus ojos, movimientos, y se enteran.
Pero cuando estás en la cámara, ¿qué le está pasando? El centro ya no es la persona, el centro es lo que yo estoy sintiendo en este momento. Entonces, claro, cierro cámara, me miro mis nervios, me centro en mí y me olvido del otro. Entonces ocurre eso, que no estoy pendiente y no me he dado cuenta efectivamente que esta cámara me va a permitir tener esa misma relación que quizás no es igual, porque no es igual, pero puede ser muy efectiva. A mí me ha pasado, y se ha pasado a ti, porque también he tenido que trabajar mucho digitalmente todo este año, que claro, es más cansado, pero lo único que tienes para ver es el rostro de la persona. Y eso, porque puedes estar hablando a la cámara y tienes que ser un cámara, la pantalla, ¿no? Y estar aquí jugando para poder conectar con los ojos de la persona, pero luego ver que es cómo está reaccionando. Entonces, has tocado un punto muy interesante que es, para poder comunicar, aunque haga un monólogo, tengo que estar observando siempre a la persona, ¿no? Tengo que equilibrar, tengo que ver cómo está reaccionando para saber si estoy comunicando y estoy recibiendo la información que quiero recibir. Y al hilo de lo que decíamos de cómo vencer el miedo a hablar en público, ya lo sigo tocando, por rescatar un poquito los puntos clave de lo que has estado diciendo. Primero, evidentemente, ser consciente que el miedo es algo que está ahí y que quizás no es algo real y que hay que trabajarlo, ¿vale? Segundo, centrarte quizás no tanto en ti, sino en tu interlocutor, ¿no? Siempre en tu interlocutor, siempre. Siempre, siempre fenomenal. ¿Qué otra clave más podríamos comentar acerca de cómo vencer el miedo? Bueno, para vencer el miedo, sea de lo que sea, por supuesto tiene que haber, bueno, mucho valor primero. Ganas, ¿no? Por lo menos ganas. ¿Pero por qué? Porque mira, tal y como yo trabajo, que yo todo lo que utilizo, César, todo es técnica teatral. Aparte, suelo llevar también a cabo un proceso de coaching, técnicas de PNL, como tú bien mencionabas, pero la base de todo es técnica teatral. Bien. Entonces, un detalle importantísimo que no me quiero dejar es que para vencer cualquier miedo, el autoconocimiento y el desarrollo personal son fundamentales. ¿Por qué? Porque mira, igual que cuando un actor va a crear un personaje, necesita saber con qué ingredientes cuenta primero, es decir, vale, necesito hacer una tarta, ¿no? Un pastel. Bien, voy a seguir una receta, pero ¿qué ingredientes tengo en casa y qué ingredientes tengo que ir a comprar a la tienda? Pues esto es exactamente lo mismo. Yo para saber cómo voy a pasar del punto A al punto B, necesito saber qué ingredientes voy a tener al final y qué ingredientes tengo ahora. Por lo tanto, el tema del autoconocimiento, saber dónde estamos, es importantísimo. Ese autoconocimiento a veces da un poquito de respeto porque suele dar un poquito de miedo o sustito investigar, ¿no? Esos aspectos nuestros que no siempre nos gusta mirar. Que luego yo siempre digo, César, que el bicho no va a ser tan grande ni tan feo como tú te lo has imaginado, entonces mejor conocerlo. Siempre. Todos tenemos luces y sombras. Y eso es así, todos tenemos luces y sombras y creo que hay que abrazarlas de igual manera, porque no habría luz sin oscuridad. Así que, de momento, hasta ahí vamos bien. Y después, la parte del desarrollo personal, bajo mi punto de vista, tiene que ver con conocer, identificar todo el abanico de emociones, esas emociones que muchas veces queremos evitar, censurar, ocultar, esconder. Todas son necesarias y todas son válidas. A mí, de hecho, no me gusta nombrar emociones positivas y negativas. Hay emociones que te hacen sentir bien y otras que no te hacen sentir tan bien, pero todas son necesarias. Por lo tanto, para poder vencer el miedo a hablar en público o para poder desarrollarte en cualquier nivel, como persona, como profesional, necesitamos identificar nuestras emociones y aprender a gestionarlas. Aprender a gestionarlas no es solo decidir si les voy a echar cuenta o no. Porque hay gente que dice, no, a mí, por ejemplo, la tristeza, pues no me gusta, pues yo decido no entrar en la tristeza. Bueno, no lo recomiendo porque eso no es gestionar, eso es, he decidido no tocar la tristeza o cualquier otra emoción. Entonces, tal y como yo trabajo, César, para poder seguir
creciendo, para ser una persona mucho más grande y vencer esos miedos y esas limitaciones, es necesario identificar y aprender a trabajar, gestionar esas emociones. Y la gente que nos está viendo dirá, bueno, vale, ¿y eso cómo se hace? Bien, yo siempre explico que para poder gestionar esas emociones que llevamos escondiendo en el armario, como pueden ser la tristeza, la rabia, la ira, la frustración, la angustia, etcétera, etcétera, yo personalmente no conozco otra manera que no sea expresándolas, viviéndolas. Aquí, eso sí, voy a hacer una pausa, ¿vale? Como actriz, yo explico que esto siempre conviene hacerlo en un espacio controlado y protegido. Es decir, uno, si tiene que expresar la rabia o la ira, porque tragárselas sienta fatal, no lo va a hacer pues en el momento en el que le venga, si está, por ejemplo, pues delante de su jefe o si está, no sé, en un momento que no conviene, ¿no? No sea que el remedio sea peor que la enfermedad. Eso sí, lo que yo recomiendo siempre es que si todas esas emociones no terminamos expresándolas, se van a quedar con nosotros, ¿vale? Si se quedan con nosotros, nos van a crear muchísimo dolor, no solo emocional, que ese todo el mundo lo conocemos, sino también contracturas físicas, tensiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo eso se nos va quedando en el cuerpo. Y al final el remedio pues suele ser expresar la emoción si no queremos vivir con esa consecuencia. Por lo tanto, en un espacio protegido como suele ser una sala de ensayo, que es donde yo trabajo con mis clientes, con mis alumnos, ahí es donde les enseño a ponerse en contacto con sus emociones. Yo siempre les explico, César, súper importante, cuando uno lleva una mochila cargada de emociones que no le gustan, única y exclusivamente cuando no las atiende, cuando no les hace caso. ¿Qué ocurre? ¿Qué necesitamos hacer cuando queremos deshacernos de emociones que nos están haciendo daño, que nos están ya molestando, que nos tienen ya un poquitito hartos? Pues lo que tenemos que hacer es darles la bienvenida. Sé que no nos apetece, pero lo que tenemos que hacer es, en el momento que vienen a tocarnos la puerta, escucharlas. Las emociones siempre vienen a darnos un mensaje, no vienen a hacernos la puñeta. No vienen a hacernos la puñeta. Entonces, lo que yo hago a través de técnica teatral es ponernos en contacto con esa emoción, dejarle que se exprese. Con PNL también las trabajamos, con programación neurolingüística, y lo que hacemos en el momento que expresamos esa emoción, como digo yo, sin pegar a nadie y sin faltar al respeto a nadie, estamos en una sala de ensayo de teatro, esa emoción se libera y se va. Y nunca más vuelve. Puede venir otra anécdota que no resolviste en el pasado, pero esa que acabas de expresar, esa que acabas de vivir, se va y no vuelve. Por lo tanto, igual que con el miedo, lo podemos hacer con el resto de emociones. Me parece muy poderoso esto que planteas, porque hay un total desconocimiento del mundo de las emociones, o bueno, una gran parte de las personas desconocen la importancia de las emociones. Y claro, se nos ha enseñado a castrarlas desde pequeño, ¿no? No expresarlas, a limitarlas, a darles ese calificativo de esa emoción negativa es mala, no se debe expresar, hay que ser políticamente correcto. En Sudamérica se suele ser muy políticamente correcto, no se expresa la ira, la rabia, qué mal que expreses todo eso. Pero claro, es que al final lo que tú has dicho, todas esas emociones, toda esa energía que nos sale, se queda y se deposita en nosotros y luego se vuelve pues crónico, se vuelve enfermedad, ¿no? Y me parece muy, muy importante la labor que estás haciendo con las herramientas del teatro. Bueno, en PNL a mí me resonó un poquito la tercera posición, ¿no? Un poquito salirte y mirar. Pero claro, en el teatro hago otro papel. No soy yo, pero le pongo la emoción, ¿no? Y qué bonito, o sea, tener esa posibilidad de poder de alguna manera lúdica, profesional incluso también, poder utilizar toda esa energía, porque es necesario, es muy necesario. Entonces yo por esa parte, bueno, sí, te quiero felicitar y agradecer que estés haciendo esa labor. Realmente es un trabajo poderoso de gran ayuda a la gente. Y creo que es un camino que estás marcando en el hecho de hablar sobre las emociones. Yo sí tengo que ir en esta tarde del cómo superar el miedo. Es, bueno, ver el miedo como una emoción más, pero sobre todo el ser consciente que la emoción es parte y hay que expresarla.
Y si podemos recurrir a herramientas del teatro u otras herramientas que nos permitan expresar a gente que no sé con la música, otros no sé con el boxeo, con el deporte, que lo hagan con lo que quieran, pero que no se queden con la música. Exacto, exacto. Mira, suelo utilizar una metáfora para explicar todo este tema de las emociones, que si me permites, Sí, lo voy claro. a comentar. Suele ser algo como superpoderoso. Mira, yo siempre pongo la misma explicación. Imaginemos que el vaso es nuestro cuerpo, ¿vale? Y lo que queda dentro son las emociones. Como te comentaba antes, César, la emoción que vivimos y expresamos se va, ¿verdad? Entonces, si el vaso es mi cuerpo y las emociones que hay dentro son las emociones no expresadas, ¿qué emociones habrá dentro? Alegría no, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando viene la alegría llega, te impacta y es como ¿no? Y pues la expresamos. ¿Y qué ocurre? Que se va, porque como le has dado vida, le has dado expresión, la emoción ha venido, te ha dado un mensaje y se va. Buenísimo. ¿Qué emociones se quedan dentro de nuestro cuerpo? La tristeza, la rabia, la ira, la frustración, la angustia, ¿Por qué? Porque no las expresamos. ¿Qué ocurre cuando las emociones siguen subiendo, 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 subiendo y yo sigo echando agua? Que desborda, ¿verdad? Eso que desborda, yo siempre explico que es la emoción del llanto, esa tristeza de que ya no puedes aguantar, que cae, que cae, que cae, pero que ese llanto lo único que hace, César, es agotarte, angustiarte, hacerte pasar un rato terrible. Te puedes tirar 2 horas llorando y no sirve para nada, ¿vale? ¿Verdad o mentira? Entonces, a muchas personas les da miedo conectar con la tristeza porque dicen, uy, no, que luego me voy a quedar con el cuerpo hecho polvo y tal y cual. No, yo no propongo eso. Yo lo que propongo es coger el vaso, no lo voy a hacer porque me voy a poner perdida, pero lo que propongo es volcarlo, dejarlo vacío para que tu cuerpo pueda llenarse nuevamente de lo que tú quieras. ¿Cómo podemos volcar el vaso? Pues como te comento, en el momento que llega la emoción, insisto, en un espacio protegido, con una persona que sepa guiarte, que para eso pues puedo estar yo o puede estar otro profesional, que tú puedas conectar con esa emoción de verdad en lugar de estar evitándola, ¿no? Cuando llega la tristeza, el llanto, la pena, ¿qué hacemos normalmente? Aguantar, ¿no? A la gente no le gusta que le vean llorar. ¿Qué ocurre? ¿Dónde se queda la emoción, por ejemplo, de la rabia? Cuando alguien te dice algo y tú te muerdes la lengua y no le contestas. Se queda aquí, se queda aquí. Todos esos dolores que solemos tener, que uno dice, no, la mala postura, es que el ordenador, es que no sé qué. Sí, pero no. ¿Qué nos estás contando? ¿Qué es lo que tienes ahí escondido? Entonces, lo que yo propongo es que cuando te venga esa emoción, con una persona que te indique cómo hacerlo, que la expreses, que conectes con esa emoción y se irá. Solo se va a ir si le prestas atención. Siempre pongo también el mismo ejemplo, César. Tú imagínate, yo pongo a las emociones como si fuesen niños pequeños. Los niños pequeños tienen una energía que ¿para qué? Yo todavía no tengo niños, pero mis amigas sí. Y si yo estoy hablando con mi amiga y viene el niño y empieza, mamá, 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 mamá. Y yo, hasta que no le echas cuenta, el niño no se va. O sea, es que mamá está hablando, mamá, 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 mamá. Y tienes que hacer un momentito, ¿qué quieres? Hasta que no le prestas atención, el niño no se calla. Porque el niño quiere tu atención. Porque ha venido a decirte algo. Porque tiene más energía que tú. Y si no le echas cuenta, si no le prestas atención, se te va a quedar aquí. Pues con las emociones es lo mismo. Si quieres deshacerte de una emoción que no te gusta, lo que tienes que hacer es decirle, ¿qué quieres? Venga, cuéntame, ¿qué te pasa? Y entonces se irá. Qué potente. Qué potente. Importantísimo. Además, otra cosita que no quiero que se me olvide, César, las emociones normalmente, cada emoción suele ocupar un espacio distinto en el cuerpo. Buenísimo. Dime qué parte de tu cuerpo está tensa, contracturada, y te diré qué emoción no estás expresando. Las mandíbulas tensas, para todas aquellas personas... Hoy he publicado un post sobre el bruxismo. Sí, buenísimo. Pues muchísima gente padece de bruxismo.
Y muchos además ni siquiera saben que lo padecen, porque no, a veces los síntomas no son tan visibles hasta que ya tienes la dentadura hecha un desastre. Entonces, el bruxismo es cuando apretamos los dientes sin querer, bien puede ser durante el día o durante la noche, normalmente es por la noche cuando dormimos, y toda esa tensión que estamos soltando es rabia. Rabia. Wow. La emoción que se acumula en la mandíbula es rabia. La rabia no necesariamente es esta ira destructiva que podemos imaginarnos, ¿no? Que también. La rabia puede ser simplemente esa frustración de no haber dicho algo, de no haberte puesto en tu lugar, de haberte sentido de menos, de que alguien no te haya tratado bien. En fin, cada uno. Entonces, muchos de mis clientes suelen venir con problemas graves. Claro, ellos no vienen a trabajar eso. Pero además de vencer el miedo, se llevan un montón de regalos a su casa que dicen, madre mía, esto no me lo esperaba. Mira, una de las preguntas que yo hago siempre a mis clientes cuando vamos a comenzar la mentoría, hablando de comunicación, siempre les pregunto, ¿tienes alguna dolencia? ¿Alguna parte de tu cuerpo te duele? Fíjate que casi siempre me dicen, no. Y luego dicen, bueno, a ver. Bueno. Una vez al mes tengo unas migrañas que no puedo salir de la cama. Claro. Bueno, a ver, tengo las lumbares, pero bueno, o sea, de siempre. O sea, y no para, ¿no? Tengo que para. Entonces, pero a mí lo que me parece curioso, César, es como, la primera respuesta es no, y después, bueno, a ver, está aceptadísimo tener dolor. Me parece terrible. Pero bueno, a lo que voy, una vez de saber dónde está ese dolor, siempre me comprometo, si no a eliminárselo, al menos a en gran medida. Yo no soy médico, pero lo hacemos todo con técnica teatral y con gestión emocional. Y me suelen decir, ¿en serio que me vas a quitar los dolores de cabeza? ¿En serio que me...? Digo... Me comprometo, fuera de lo que estemos acordando como objetivos de la mentoría, me comprometo al menos a reducirte muy mucho los dolores. Y efectivamente, César, los dolores cesan o se van. Y tiene que ver con ese trabajo corporal que hacemos en técnica teatral. Porque no hacemos teatrillo, ¿eh? No hacemos personajes, no hacemos nada de eso. Hacemos técnicas, claro. Técnica. Yo te lo creo porque... Realmente hay un gran desconocimiento. Cuando empiezas a trabajar en el mundo del autoconocimiento y empiezas a utilizar muchas herramientas, te das cuenta que el cuerpo expresa, ¿no? Expresa cosas que están ahí. Wow. Y cuando empiezas a encontrar herramientas para que exprese el cuerpo, para reconducir, pues vemos los efectos. Entonces quizás es interesante, y lo suelto ahí, que empecemos a buscar alternativas para poder conectar con nosotros, escuchar al cuerpo. Me resulta muy potente, muy poderoso esto que me digas, que un cliente, claro, es así, no es consciente hasta ese momento que tiene dolor. Dice, no, pero sí. Luego coge conciencia y dice, bueno, a ver, empieza a mirarse y empieza a darse cuenta que sí, empieza a poner luz donde no había luz. Entonces, bueno, yo estoy hablando contigo horas y horas, Mireia. Es más, creo que tenemos que tomar su café todavía pendiente, ¿no? Bueno, tenemos que agradecer a nuestra amiga Lucy de Desayunos Felices que nos haya puesto en contacto. Totalmente, Lucy. Maravillosa. Es una... Sí. La verdad que sí, Lucy. Ya vamos a reunirnos con ella, a tomar el cafecito, definitivamente. Sí. Quedaremos. Yo muy agradecido que hayas tomado ese tiempo por todo lo que has aportado generosamente en este momento, en este espacio. Yo creo que mucha gente quizás esperaba algo distinto y está llegando muchísimo más, porque el miedo es una emoción más. Y creo que lo interesante es ser consciente también de las emociones que se nos presentan todos los días. Se nos presentan todos los días y de alguna manera no somos conscientes, no damos luz ni le damos su espacio, ¿no? Para poder liberarlas, para poder canalizarlos. Había una pregunta por aquí, espérate un momentito, aunque era una cosa muy técnica, y decía por ahí Alan, decía, ¿qué pasa cuando me olvido algo cuando estoy hablando en público? Algo así preguntaba. ¡Wow! Buenísima pregunta. Yo siempre digo, hay que volver al cuerpo. Estamos hablando de cuerpo y continúo hablando de cuerpo. Mira, aquí voy a dar un tip buenísimo, que es de teatro. A ver, yo siempre trabajo para que mis clientes, alumnos, no tengan que recurrir
a este tipo de recursos, pero oye, si pasa, todos lo hemos utilizado alguna vez. Mira, y todo esto está relacionado, hablábamos antes de la mente, ¿no? Y de cómo funciona. ¿Tenemos minutitos? Porque esta pregunta me encanta. Sí, dale, buenísima. Bien, voy a explicar primero un poco a nivel biológico, ¿vale? Cómo funciona nuestra mente. A ver, hay una parte de que está en nuestro cerebro, se llama la amígdala cerebral, es como una pelotita muy chiquitita. La amígdala cerebral se activa única y exclusivamente con dos emociones. Veníamos hablando de emociones. ¿Con qué emociones? Con el miedo y con la ira. En este caso, si estamos hablando en público y de pronto nos ponemos nerviosos, ¿no? ¿Qué ocurre? Blancazo. Dios mío, me quiero salir corriendo de aquí. Bien. ¿Qué ocurre? Que esa amígdala cerebral se activa y cuando se activa la amígdala cerebral, lo que ocurre es que nuestra mente consciente deja de funcionar, se apaga, ¿vale? Es como si fuese un superordenador que para preservarlo se apaga. Entonces, en el momento que se apaga la mente consciente, dejas de pensar de manera racional. Importante, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que la mente subconsciente toma el control. Ajá. Por esto, pues, claro, esto es lógica pura de por qué cuando nos ponemos nerviosos de pronto la gente me dice, ay Dios mío, es que no me acuerdo de nada de lo que he hablado, o sea, mi boca iba por un lado, mi cuerpo por el otro, Dios mío, yo estaba sudando, tal. ¿Por qué? Pues porque la mente consciente se ha desconectado, ¿no? Para preservar el sistema y la mente subconsciente te tira en automático, pues vamos a hablar, yo qué sé, no sé, ya vamos a ver qué decir. Es fluido, dice, ¿no? La gente. Exacto. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento de blancazo? Dios mío, quiero volver a mi mente racional. Pues fíjate, hay que clavarse las uñas en los dedos gordos. Clavar, o sea, daño. Tú te las clavas y como te duele, ¡fum! Es como la mente consciente vuelve a tomar el control porque hay dolor y dicen, Dios mío, Dios mío, Dios mío, que nos hacemos daño, que nos hacemos daño. Y entonces el blancazo se va y puedes continuar hablando. Buenísimo. Buenísimo. Aquí es buenísimo. ¿Ves cómo hay que entender cómo funciona la mente, el cuerpo, todo? Porque si sabemos cuáles son los botones, es que todo tiene solución. A nadie se le hubiese ocurrido esto. Pues es un truco buenísimo. Fabuloso. Mireia, ¿cómo pueden conectar contigo? ¿Cómo te pueden seguir los que han estado viendo y los que van a ver en estos días la grabación? Bueno, pues soy súper activa en redes sociales. Me encanta hablar con todas las personas que pasan por ahí, así que a todos los que nos están viendo les invito a seguirme en Instagram, en La Vida es Puro Teatro. También tengo mi cuenta en YouTube con el mismo nombre y mi página web, por supuesto, lavidaspuroteatro.com. Prácticamente todos los días publico también en LinkedIn, que es donde normalmente contactan conmigo mis clientes, con mi nombre, Mireia Murguiondo, y no me quiero olvidar, a la gente le suele gustar mucho esto de tener un libro para leer en verano, ¿verdad? Bien. Pues yo les voy a recomendar mi libro, Sin Miedo y con Arte, que lo pueden encontrar en Amazon, te lo llevan a tu casa. Es un libro, wow, súper, de verdad, no es ningún manual de instrucciones, porque yo no soy de manuales de instrucciones. Es un libro que considero súper interesante, con un montón de anécdotas, con historias. Lo he querido hacer muy novelado para que sea entretenido y tiene un montonazo de ejercicios. Esos ejercicios que te van a ayudar a identificar el motivo de tu miedo a hablar en público para pasar del punto A al punto B. Así que la mejor lectura para este verano. Sin miedo y con arte. Sin miedo y con arte. En Amazon, ya saben, empiecen a buscar en Amazon y a pedir la gota. Y si la gota se repone. Miriam, muchas gracias por compartir esos minutos, tu cariño, tu sabiduría. Y si tuvieses que resumir un poquito esta conversación, ¿qué palabra le pondrías? ¿Qué palabra le pondría? Yo le pondría la palabra atrévete. Atrévete, buenísimo, buenísimo. Mireia, lo dicho, estamos en contacto. Gracias por estos minutos y gracias por ser.
Un besote. Muchísimas gracias a ti, César, por darme la oportunidad de conocer a tu comunidad y seguro, seguro, seguro que prontito nos vemos en persona. Un beso para todos y nada, que tengáis una feliz tarde-noche. Eso es. Hasta luego. Gracias. Adiós. Chao, gracias.